Hola, mi nombre es Jorge Bertín, fundador de Aztecodo. El día de hoy les voy a mostrar la recreación de la que parece ser una de las versiones más tempranas del Macuahuitl que se encontró en el área maya, particularmente en el cenote sagrado de Chichén Itzá. Este fue un lugar donde se depositó una gran cantidad de ofrendas a lo largo de los siglos y particularmente armas de madera. Existe un debate muy amplio con respecto a esta pieza. Los especialistas están divididos en dos opiniones. Algunos creen, por su forma, que pudo haber esto evolucionado a las lanzas largas de tipo Tepostopili que utilizaron los mexicas varios siglos después. Otros arqueólogos consideran más bien que por su tamaño y por su masa pudo haber evolucionado a las macanas de tipo Macuahuitl, que también posteriormente se utilizaron ya en la época de la conquista. Nosotros, después de haber hecho una recreación de esta pieza y haber hecho una cantidad de experimentos con respecto a su forma y su manejo, creemos que en realidad todo esto refleja una realidad un tanto más compleja. Por ejemplo, nosotros hemos visto que esta es una pieza versátil que, por ejemplo, tiene la ventaja de las macanas de poder ser móvil, llevar mucho ímpetu y también mucha masa. Pero también guarda algunas ventajas de las armas de asta, como por ejemplo la capacidad de poder manejar la distancia con la que vas a poder utilizar el arma y sobre todo la capacidad de poder estocar y acuchillar. Nosotros en lo particular, después de estos experimentos, consideramos que más bien esto es la evolución de todo un complejo de armas a la que nosotros llamaríamos un complejo de armas dentadas. Esto se caracterizaría por ser toda una serie de armas que se hicieron de madera, armas que se hicieron tanto de puño como de asta, que se caracterizaron por llevar toda una serie de filo de navajas, ya sea de materiales como obsidiana o pedernal. Además de ello, nosotros hemos visto que estas armas evolucionaron en formas distintas dependiendo de cada zona y de cada etnia en la que se encontraron en el territorio mesoamericano. Por ejemplo, no es lo mismo el tipo de lanzas que vemos en este tipo que es más maya, que por ejemplo el tipo de armas con navajas de pedernales obsidianas que vemos representados en los códices mixtecas de la época de Ocho Venado, que son más o menos paralelos en el tiempo. Y al mismo tiempo, ninguna de estas dos se parece a lo que es el Macuahuitl y la Tepostopili que utilizaron particularmente los mexicas ya en el momento de la conquista. Entonces nosotros, en suma y conclusión, volvemos a reiterar que creemos que es toda una familia de armas que se caracterizaron por ser de madera y llevar filo lítico que les permitió tener mayor capacidad ofensiva y también una mayor versatilidad. Sin embargo, nosotros todavía nos encontramos en estudio y en experimentación y por supuesto cada una de estas conclusiones todavía está sujeta a debate. Si quieren conocer más acerca de nuestro trabajo, pueden consultar nuestras redes sociales, Facebook, Instagram o Twitter. Nos vemos pronto.